De hecho, mi mamá tuvo un desenlace que podríamos decir fue un desenlace fatal, donde yo creo que mi madre hizo cierto pacto. Ella era firmemente creyente de que lo que le pidieras a la Santa Muerte, si ofrendabas algo del tamaño de lo que estás pidiendo, te lo concede. Y mi hermano cae y se azota y cae debajo del carro. Cuando cae, mi mamá se golpea brazos, se golpea la boca, la cara, y mi hermano se fractura brazos, piernas y cráneo, teniendo 2 semanas de nacido. Que la mayor parte de brujerías o porcentajes reales de brujería son de familia para familia. Ok. ¿Hay algún creador con el que sí te ha ido mal, que ocurrieran cosas, que te sintieras incómodo? Fíjate que hace poco pasó con 2 creadores. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él es uno de ellos, Jesús de Nazaret, de un podcast que seguramente han tenido la oportunidad de visitar, que seguramente han tenido pesadillas con él, Más Allá del Miedo Podcast. Jesús, un placer saludarte. Muchas gracias por la invitación, Alay. Eres referente en lo paranormal y por eso en esta primera temporada creo que tendrías que estar aquí. Muchas gracias. Quiero comenzar antes, tus redes sociales, ¿cómo te puede encontrar la gente? En todas las redes nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast, tal cual como se escucha, ahí estamos en todas las redes. Tengo una duda con tu nombre. Dime. De repente muchas personas les ponen cierto nombre al momento de nacer, obviamente, por diferentes circunstancias. ¿Lo tuyo tiene algo que ver? Fíjate que sí hay un tema con mi nombre, sin embargo no he logrado descifrar por completo cuál fue el verdadero origen. Uh-huh. Pero sí tiene un origen turbio, podríamos decir. Ok. Porque mi madre toda su vida se dedicó a la brujería. Uh-huh. Entonces, a lo largo del tiempo que he estado conociendo a personas que se dedican a estas cuestiones de lo energético, lo esotérico, las energías sobre todo, en algo han coincidido que los nombres tienen cierto poder, forman un egregor, podríamos decir. Uh-huh. Entonces, este nombre pues es un nombre poderoso a mi punto de vista, y yo creo que sí tiene un origen con cierto objetivo peculiar. ¿Nunca lo has preguntado? Lo he preguntado a varias personas, casi todos han coincidido, es que es un nombre de protección. Ok. Me gustaría viajar al tiempo en aquella habitación donde vivías con 3 hermanos, una habitación pequeña, y es donde nace prácticamente tu historia. Bien platicas que tu mamá se dedicaba a la hechicería, eras testigo de diferentes trabajos, escuchaba que te tocaba ver las limpias que hacían y que prácticamente tu casa era un consultorio donde iba gente enferma de todo tipo, ya sea espiritual o físicamente, y eres testigo de ello. ¿Cómo comienza la historia en esta habitación? Pues mira, en esta habitación es bastante interesante porque había miedo a ciertos momentos, pero no era por las razones que las personas piensan de que había toda esta brujería. Como sabes, las personas que se dedican a la cuestión de la brujería tienen que trabajar en ciertos horarios y con ciertas energías que no es tan conveniente que los trabajen con niños cercanos. Entonces lo que hacía mi madre era encerrarnos a nosotros mientras ella trabajaba de noche en ciertas artes esotéricas. En ocasiones, lo que a mí me daba miedo es que nos ponía historias de terror presuntamente para dormirnos. Okay. O sea, los que sí se dormían eran mis hermanos, yo no podía dormirme. Y yo creo que desde ahí nació este gusto por las cuestiones de las historias de terror. Y en cuanto a la cuestión de todas las cosas que hacía mi madre ahí en este lugar era una casa pequeñita, incluso no podría decir que era una casa, era como un lugar de descanso, podríamos decir, un lugar donde había una pequeña terracita, que ya las tejas estaban cayendo, ahí tenía mi mamá unos altares a la Santa Muerte, tenía, perdón, algunas mesas como de este tamaño, con distintos niveles, y en estas mesas tenía altares a la Santa Muerte
y debajo de ella tenía todos los trabajos de brujería. Era impresionante cuando te pasabas y observabas velas, envoltorios, fotografías, y era de personas a las que sí, estaba haciendo brujería para bien o para mal. Ok, en este caso entonces contigo no quedaría como alguna duda de que la brujería existe, de que la hechicería existe, porque tú lo vivías todo el tiempo, ¿no? Claro, mira, en la actualidad yo creo que esto existe, pero también estoy firmemente convencido de que también hay mucha charlatanería. Ujú, Hay muchas personas que se aprovechan de estas situaciones para sacarle dinero a ujú, algunos más. Y pues eso es lo que a mí me hace sentir un poco mal ujú, hasta cierto punto. Y también la cuestión de que no todas las cosas que vemos en videos, no todas las cosas que vemos en cuanto a personas que dicen que sanan, son reales. Y ahí que es donde yo estoy contrariado, porque yo vi muchas cosas increíbles que si se las cuento, ahorita te voy a contar algunas de estas historias, la gente dice, eso no existe, ujú. pero yo lo viví, Aquí no entra el creer o no creer, tú fuiste testigo. yo fui testigo e incluso algunas personas me dicen, porque yo juzgo a ciertas personas que digo, no, esto es un charlatán. Ujú, Entonces personas me comentan a mí, entonces tu mamá era charlatana también, ujú. ¿verdad? Y sí les digo, podría dudarlo, porque yo esto lo viví cuando era un niño, pero para mí fue muy real. O sea, es donde yo estoy así como que puede ser o no puede ser, pero yo creo que depende desde el punto donde la estés observando. En este proceso de ver a tu mamá haciendo esto, he conocido personas que se dedican a la brujería, a la magia, y para ellos es muy desgastante. Físicamente se van deteriorando, Ujú. hay enfermedades, muchas situaciones que llegan a hacer su vida complicada. En el caso de tu mamá ocurría eso. Sí llegó a ocurrir, de hecho mi mamá tuvo un desenlace que podríamos decir fue un desenlace fatal. Ujú, Ella constantemente nos cubría y nos protegía de todas estas energías, pero no tanto de las que ella manejara, ¿eh? Hay una cuestión con las cuestiones de las personas mal llamadas curanderas. ujú, ¿Qué es lo que haría una persona que se dedica a hacer una magia negra para hacerle mal a alguien? Si esa persona va con alguien más para que lo sanen, esa energía tiene que regresar a algún lugar y va a regresar a su origen. Y aquí es donde la persona que realiza esa brujería oscura no le va a aparecer. ujú. Entonces tiene de dos: recibir esa energía, tratar de mitigarla o tratar de acabar con el brujo curandero que está haciendo que eso se regrese. Ujú. Entonces eso lo tenía bien presente mi madre todo el tiempo. Constantemente nos teníamos que estar cambiando de casa, teníamos que estar, pues nos limpiaba en ocasiones. Y nosotros ni cuenta nos dábamos, no Ujú. nos dábamos cuenta. Eh, y sí se le veía un deterioro importante. Muy, muy, fue muy raro, la verdad. Tú no seguiste sus pasos. Sé que entiendes la parte de la brujería y lo digo desde el punto Ujú, que yo he visto las transmisiones que llegas a hacer en vivo, incluso colaboraciones, y el conocimiento que tienes, hasta cierto punto yo puedo decir que no es normal. Yo ujú, decía, bueno, es que él se ve una persona que es muy preparada. Llegué a pensar que era porque leías mucho, pero ujú. también a eso, hasta después entendí que tenía que ver mucho las raíces que de alguna manera te hicieron aprenderlo, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿no? Ajá. Fíjate que no, en la actualidad no me dedico a estas cuestiones, pero sí pienso que en algún futuro me voy a dedicar a esto. Y está muy interesante la forma en que yo lo planteo y de la forma que lo quiero hacer, Ujú, porque yo tengo gran atracción hacia las filosofías satánicas. ujú, Yo estoy convencido que estas filosofías a mí me ayudarían bastante para poder adentrarme a todo ese mundo energético, esotérico y todas estas cuestiones pues, que tanto manejó mi madre. Yo creo que están muy, vaya la redundancia, satanizadas estas ujú, cuestiones, pero se le puede sacar mucho. Yo entraría desde ese lugar, desde el sendero izquierdo o desde el sendero siniestro,
para ayudar a las personas. Suena contradictorio, ¿no? Suena contradictorio, pero te voy a decir porque creo que sí, sí se puede. A veces para poder mitigar todas estas cuestiones que tienen que ver con magia negra, con hechizos dañinos, hechizos de muerte, tienes que conocer a profundidad qué es esa clase de trabajos. Ujú. Entonces yo creo que desde el sendero siniestro yo podría manejar muy bien estas situaciones y es la cuestión en la que dices que suena contradictorio. Esa es la cuestión por la que yo creo que las personas no conocen lo que es el sendero de la mano izquierda, Ujú. que es precisamente el sendero del conocimiento, el sendero de que logres alcanzar tu propia luz sin requerir esa luz divina, esa luz cercana que las personas perciben como Dios. Ujú. Si hay algo que a mí me ha traído del sendero siniestro es que este sendero te impulsa a que tú generes tu propia luz, generes tu propia energía y no dependas de alguien. Ser tu propio Dios, tu propio diablo también. Y hasta cierto punto se entiende porque no puedes pelear contra el mal si no lo conoces. Exactamente. Pero aquí viene otra pregunta, ¿realmente se puede decir que es el mal? Yo no creo que sea el mal. Te voy a decir una cuestión que me gustó mucho, como lo dijo uno de mis invitados. No es tanto mal, es caos. Ujú. Y a veces el caos es necesario para que llegue también la calma. Ujú. Entonces no lo veo tanto como que sea una cuestión oscura, sino que es un poco turbio y no lo veo tanto como una cuestión mala, ¿eh? Yo creo que es más porque las personas no conocen el sendero. En este caso, si hay personas que dicen que trabajan con Dios y están muy cerca de Dios Ujú. y que a lo mejor algunas aseguran que lo pueden ver o que pueden hablar con ángeles, tú trabajando con el demonio, ya estás en este proceso de tener o contacto con él o se puede tener contacto con él, buscarlo, verlo. Mira, yo no creo que sea como tal un personaje o una entidad que puedas observar. Ujú. Depende de la percepción de cada persona. Ujú. Te pongo un ejemplo. Una persona que es satanista me decía, sabes que yo no creo tampoco que la cuestión de Satanás, Lucifer, me equivoco, Lucifer, sea una entidad como tal que puedas observar. Depende de la percepción de cada quien. Te pongo el ejemplo. Él en alguna ocasión estaba en una meditación y en esta meditación se le presentó una luz enorme que decía que era como una niebla. Dependiendo del punto de vista de cada quien, si esta persona hubiese sido una persona que trabajaba con ángeles o arcángeles, para él esta presencia hubiese sido Dios. Ujú. Pero él me dice, para mí esa presencia era Lucifer. Entonces yo creo que depende de la interpretación que le pueda dar cada persona y depende del camino al que pertenezcas. Ok. Platicabas de un desenlace trágico y no sé si lo quieres platicar, si se Ujú. pueda platicar de tu mamá. Sí. ¿Cómo fue? Mira, la historia es un poco larga y para mí fue muy triste mucho tiempo porque sí me dolió bastante, pues fue el fallecimiento de mi madre. Hay dos vertientes por aquí que me gustaría mencionártelas. Solamente la mencioné en un programa de mi buen amigo Paco Arias, que le mando un saludo. Pero aquí te la voy a dejar también a ti, porque yo creo que sí es importante que la pueda expresar. Ujú. Ella decía que todas estas cuestiones que le estaban sucediendo, que tenía un problema en el corazón, que era un aneurisma aórtico, y aparte tenía cardiomegalia y no sé cuántas cuestiones, el corazón lo tenía enorme. Muchas afecciones, o sea, muchas cosas que le estaban dañando. Yo soy paramédico, yo soy técnico en urgencias médicas y conozco, si bien no tengo el conocimiento de un doctor, un médico, entiendo algunas cosas. Así que esta persona que estaba por tratar a mi madre era un cardiocirujano importante de Guadalajara y nos dijo en realidad cuál era su problema. Cuando nos da el diagnóstico de más o menos qué era, lo primero que dice mi mamá era que fue por culpa de la brujería, que eso fue porque alguna brujería le regresaron y que por eso pasó la enfermedad. Estamos hablando de algo físico, algo Ujú. que el doctor iba a tocar, que iba a quitar, que iba a intentar operar.
a mí me sonaba bastante ilógico, siendo que toda la vida con ella vi cosas ilógicas. Y yo le digo, madre, ¿sabes que esto que estás diciendo es una tontería? Esto no puede aparecer de un día para otro y por cuestiones de brujería. Y lo que se me hizo todavía que me dio más pena es que le dice al doctor, le dice el doctor, señora, usted tiene esta enfermedad. Y mi mamá le contesta, esto es por culpa de la brujería, le dice al doctor. Imagínate yo cómo estaba, madre, ¿por qué haces eso? Y ya cuando pasó esta situación, mi mamá me dice, ¿no me crees que es por esto? Le digo, no, no te creo, madre. Entonces me hace investigar algo, siempre lo menciono porque sí es importante. Me dice, investiga cuáles fueron los milagros que hizo el Papa Juan Pablo II. Entre uno de estos milagros fue que curó un aneurisma cerebral. O sea, el mismo problema que tenía mi madre en el corazón, pero en el cerebro, que es todavía más complicado. Desapareció de un día para otro. Entonces, cuando yo encontré ese dato, sí, le entendí el punto. Y me dice, ¿ya lo encontraste? Le digo, sí. Me dice, así como existen esta clase de milagros, existen esta clase de cosas que me están pasando a mí, que es como una maldición. Ella lo mencionaba como una maldición. Y ella decía que era por parte de la brujería que ella realizaba. Algo le regresaron o algo le hicieron. Sin embargo, hay otro punto, que es el que te digo que no hemos mencionado en muchos lugares, donde yo creo que mi madre hizo cierto pacto, un pacto importante. Ella, siendo devota de la Santa Muerte, tenía ciertas creencias que yo en la actualidad yo no creo que sean posibles, pero pues eran sus creencias. Ella era firmemente creyente de que lo que le pidieras a la Santa Muerte, si ofrendabas algo del tamaño de lo que estás pidiendo, te lo concede. Y haz de cuenta que cuando ella acababa de tener a mi hermano Juan Pablo, que le mando un saludo, uno de mis hermanos más chicos, haz de cuenta que él tenía como 2 semanas de nacido y mi madre tiene que hablar por teléfono, esos teléfonos de calle, que les ponías tarjeta o monedas. Sí. Y haz de cuenta que cuando se sube al teléfono estaba una banqueta del tamaño de la mesa. O sea, estaba muy alta la banqueta. Y pues mi mamá con mi hermano así, con sus cobijas y todo, habla por teléfono y nunca se dio cuenta que a un costado donde estaba el teléfono había un hoyo, un boquete que era de donde estaba un árbol, pero el árbol ya no existía. No se fijó, cuando camina, se va su pie a este hoyo y mi hermano cae y se azota y cae debajo del carro, del taxi que traía mi papá. Cuando cae, mi mamá se golpea brazos, se golpea la boca, la cara, y mi hermano se fractura brazos, piernas y cráneo, teniendo 2 semanas de nacido. Yo recuerdo muy bien esos días. Recuerdo que pues, yo tenía alrededor de unos 11, 12 años, más o menos. Y para nosotros era bastante complicado porque pues mi papá y mi mamá se encontraban en el hospital. Cuando pude ver a mi mamá, ella decía que pues posiblemente mi hermano se iba al otro mundo, pero sabiendo cómo era su devoción, yo no entendía muchas de las cosas. Sabía que le dejaba sus ofrendas a la imagen de la Santa, manzanas, monedas, incluso trabajos, muchas cosas. Y recuerdo que la única ocasión que fue a vernos fue durante la noche y olía a que estaba haciendo trabajos. Ese olor que nosotros identificamos, que en la actualidad le llaman olor a esotérica. Cuando estábamos ahí, a mí se me ocurre, pues yo me duermo, ya veo que no está mi mamá. La imagen de la Santa Muerte que tenía mi madre ahí era una Santa Muerte blanca. Y cuando observo bien la imagen, me doy cuenta de que la imagen tenía unas líneas muy bien marcadas de color rojo. Perfectas, unas líneas. Y dije, wow, qué raro, nunca había visto eso. Y cuando pasan, ¿qué? Una semana,
mi hermano sale del hospital. Sale del hospital, sale pues con yesos, con un montón de cosas, bajo ciertos cuidados, pues ya estaba en la casa. Voy observando bien a mi madre, moretes, golpes, de todo, hematomas, pero había una herida peculiar también, un corte perfecto en la mano. Entonces, en la actualidad, yo nunca lo había pensado así, pero ya después dije, puede ser, puede ser. Ella creía, así como te lo dije hace un momento, que para poder pedirle algo a la Santa Muerte, tienes que dar algo equivalente a lo que estás pidiendo. Y yo creo que ella se ofreció por mi hermano. Wow. Cuando platicas de tu mamá, tu rostro es diferente. Sí, Me imagino que hay mucho amor. sí. Eh, Tu mamá practicando esto y tú con un don que posiblemente puede ser heredado, al día de hoy, ¿existe esta conexión con ella? No te podría decir que existe una conexión porque nunca la he llamado. Ujú. Sí me gustaría que en algún momento se manifestara conmigo, oye, aquí estoy, oye, lo que ocupes, ahí estamos. ¿Y ella te ha buscado? ¿Sientes que te ha buscado? No me ha buscado, pero fíjate qué interesante. Cuando ella falleció, cuando pasa toda esta cuestión de lo que te había comentado, de que la tenían que operar y tenía esta enfermedad del aneurisma, después de esta situación ella fallece, pero poco antes de que ella falleciera, ella decía que no podía estar en un panteón, no podía estar en criptas, no podía estar en ningún lugar, que tenía que estar con alguno de sus hijos, Ujú. ya sea con mis hermanos o conmigo. Así que sí, se tuvo que cremar y ahí está en casa de una de mis hermanas. Pero también dentro de esta plática me dice, yo sé que ahorita no haces estas cosas, no sé si lo vayas a hacer en un futuro, pero cuando necesites de mí, o sea, literal, necesites de mí, ahí tienes mis cenizas. Y no lo has necesitado hasta el día de hoy. Hasta ahora no. ¿Y de qué forma se podría necesitar? ¿Tenerlas tú para poder hacer un contacto o a qué se No. pudo referir? Yo creo que se pudo referir a que si había algún problema fuerte, un problema de vida o muerte, algún detalle importante en el que se puedan utilizar ciertas energías. Como tú sabes, en la cuestión de la santería es común, en el Ujú. palo mayombe. Sí, Quiero pensar que algo similar. ok. Si en vez de buscar un muerto desconocido, aquí me tienes y úsame a mí. Qué fuerte. Sí. Entre todo esto que has vivido, ¿cuál sería la experiencia o la primera experiencia que pudieras decir, esto me marcó? Me gustaría mencionarte dos que para mí fueron muy fuertes, muy impresionantes. La primera tiene que ver completamente con brujería. Yo siempre he dicho dentro de mis historias, de todos los relatos que me toca expresar hacia la audiencia, que la mayor parte de brujerías o porcentajes reales de brujería son de familia para familia. Es algo cruel, Ujú. pero es Sí, real. eso no lo había escuchado. Sí. Yo te lo digo porque casi todos los tipos de trabajos que mi mamá solucionaba, de curaciones, de liberaciones, era por brujerías hechas por propias familias. En alguna ocasión llega una familia ahí a nuestra ciudad, en Zaguayo, Michoacán. Llega una familia completa, abuelos, padres, de 3 generaciones y los nietos. Presuntamente estaban pasando cosas extrañas en su casa. En esta casa ellos tenían un negocio que era de elaboración de queso, crema, lácteos y cosas por el estilo. Todo se les echaba a perder. Pasaban cosas extrañas en sus casas. La gente se empezaba a enfermar. Entonces mi mamá lo que hacía era, de entrada, ciertas limpiezas y realizaba una lectura. Utilizaba, sus mancias era el fuego, utilizaba el fuego para adivinar. Y en esa ocasión
Cuando empieza a hacerle las limpiezas y empieza a revisar a toda la familia, se da cuenta que la persona que estaba siendo atacada era el jefe de familia. Entonces, cuando se da cuenta, ella dice, pues tenemos que hacerle cierto tratamiento, tiene que estar viniendo aquí, y va a haber un momento en el que yo les voy a decir que es momento de actuar. Tiene que seguir viniendo hasta que usted pueda. Y sí, duró varias semanas este señor yendo con toda la familia, pero ya en cierta semana ya no llegó. Porque el señor estaba muy enfermo, ya no se podía parar de la cama, ya tenía una cama de hospital hasta en su casa porque ya le dolía bastante los huesos, o sea, estaba muy enfermo. Cuando llega la familia le dice, ¿sabes qué, Maribel? Pues ya no se para de la cama. Y ahí es donde dice mi madre, ahora es momento de actuar. Cuando vamos a esa casa, porque a mí me lleva, fue una casa de una pequeña comunidad cercana ahí a Zaguayo que se llama El Sabino. Ujú. Ahí en El Sabino es como una ranchería. Y cuando llegamos era una casa como de teja. Y para empezar, pues toda la familia alrededor de este señor. Y cuando estábamos ahí, sin acercarse a mi mamá, o sea, una cosa realmente impresionante, les dice a ellos, para empezar saquen lo que está debajo de su cama. Y cuando todos se voltean a ver, ¿cómo que saquen debajo de su cama? Sacan un plato muy grande, como con sal, con agua y un montón de cosas. No tenía nada grotesco, nada extraño, solamente ciertos elementos. Y cuando lo sacan, pues todos se quedan, ay, ¿quién puso eso ahí? Ujú. Como estaba esa cama casi a ras de piso, pues no se notaba que estaban esos platos. Pero todavía no estaba lo más feo, lo más grotesco. O sea, nadie reconoció en ese momento haberlo puesto. Nadie. Le dice mi mamá a la familia, necesita pasarse solamente uno de ustedes conmigo a la zona donde está el corral. Y uno se acerca, aunque vamos al corral. Y cuando llegan al corral, haz de cuenta que pegadito a una pared había una jardinera que permitía tener unos arbolitos, palmeras Ujú. y algunos otros árboles frutales. Y justamente donde estaba una palmera, mi mamá le dice al que le pidió que le ayudara, quita la palmera y escarba en este lugar. Esta persona se veía muy nerviosa y dice, sí, sí, ahorita lo quito. Quita la palmera como si nada, estaba sobrepuesta nada más. Empieza a sacar la tierra y cuando quita la tierra saca un pomo transparente de dimensiones muy grandes con un animal obviamente ya sin vida, tenía muchos líquidos, tenía tierra, tenía distintos elementos. Pero sobre todo lo más interesante es que había fotografías del señor que estaba enfermo y aparte tenía ciertas instrucciones. Lo de las instrucciones no se podía ver muy bien, pero mi mamá decía que eran las instrucciones para que este señor, cierta deidad, se lo llevara al otro mundo. Ujú. Fue realmente grotesco cuando lo destaparon, salió todo aquel olor, un olor horrible a putrefacción. Y cuando le empiezan a deshacer o a desmembrar todo aquello que estaba dentro de ese pomo, ahora sí les pide al resto de la familia que se pasen. Ujú. Bueno, pues aquí este es el trabajo de conexión, que dejaron para deshacerse de su papá o de su abuelo. Pero tenemos que deshacer el trabajo principal. Cuando vayamos a deshacer ese trabajo principal, tiene que estar toda la familia, todos los que han acudido conmigo. Y en ese lugar les voy a decir quién fue. Y ahí sí no me tocó ir. Ujú. Y aquí te estoy diciendo de que fue bastante interesante porque el desenlace yo lo supe poco antes de que mi madre falleciera. Porque ahí tuvimos mucho, mucho tiempo para platicar de estas cosas. Y según lo que ella me dijo, cuando llegó al panteón, al panteón de ahí o cercano de ahí del Sabino, no recuerdo si fue ahí mismo, llegaron todos, con excepción de uno de sus hijos. No llegó ni la pareja. Entonces cuando llegan al panteón, no sé de qué forma lo hizo, pero presuntamente llegaron a cierta tumba
y sacaron un trabajo igualito al que estaba en la casa. Ujú. Y ahí lo deshicieron, lo quemaron y ritualizaron. Cuando presuntamente la familia quiso preguntar quién fue, y mi mamá les dice, ¿quién faltó? No, pues tal, pues ahí tienen a su culpable. Ujú. Esa historia, yo tengo solamente una parte, el desenlace solamente lo vivió mi madre. Y nunca había escuchado esto de que los principales trabajos son entre familia. Sí, sí, yo te lo digo, algunos creen que somos exagerados cuando hacemos esa afirmación, Ujú. pero yo te lo podría decir, estoy muy convencido porque era lo que atendía mi madre, trabajos de familia. Casi todos los trabajos que eran oscuros, trabajos para dañar, para separar, para cuestiones de ese tipo, era por familiares envidiosos, familiares que le tenían coraje a la mamá, a los hijos, a los primos. En este caso, un trabajo que es de familia tendría más poder por esta parte de que es su sangre. Yo creo que no, yo creo que no, que es más que nada la intención. Ujú. Es más que nada la intención. Yo creo que no cambiaría nada el que lo realicen hacia una persona que no tiene parentesco. Ujú. ¿Tú en algún momento has hecho algún trabajo? Nunca me ha tocado hacer ningún trabajo por el momento, Ok, pero yo creo que en un futuro sí. ok. Ahora, en todos estos casos que te han llegado a tu canal, ya tienes algunos años haciendo el contenido. ¿Cuál ha sido el más fuerte? De repente me imagino que la gente te ha buscado para contarte, en mi caso ocurre esto, me tocó vivir tal cosa. ¿Qué caso te ha llamado la atención al punto de decir, esto no creo que sea real? Tengo que hablar con la persona para verificarlo. Mira, a mí el que más me ha, hasta cierto punto te puedo decir que me conmovió, Ujú. porque sí hubo una manifestación paranormal en ese caso, o en esa historia, pero también fue una historia que nosotros decimos en nuestro canal que a veces las historias de vida y no precisamente que tengan que ver con situaciones paranormales suelen ser más aterradoras, Ujú. o sea, que lo paranormal. Las historias, terror de la vida real, así lo llamamos. En una ocasión una chica que tenía mucha dificultad para comunicarse porque ella es mexicoamericana, eh, me empieza a mandar mensajes y me empieza a decir, oye, Nazaret, yo tengo una historia, pero no sé si te interese conocerla. Y le digo, sí, 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 pásamela, cuéntamela. Y ella no me escribía, no me escribía porque me decía que le costaba la traducción, escribirla. Entonces se comunicaba como podía, con ciertos modismos, había cosas que no lo entendía. Pero ella me comenzó a decir que lo que más me llamó la atención fue que presuntamente había pasado por cuestiones de posesión, de que le tuvieron que hacer exorcismos, le tuvieron que hacer varias cosas. Y dije, ok, cuéntame más. Cuando ya me empieza a platicar todo así de forma bien desglosada, no sentí horrible porque me comenzó a decir que desde que era niña, su propio padre la profanaba. Ujú. Y ella salió embarazada a los 13, 14 años de su propio padre. Ella decía que toda esta situación sucedió durante muchos años, creo que hasta que cumplió los 27 años. Cuando ella ya estaba por ahí de los 26, más o menos aproximadamente, ella ya estaba harta. Todos esos años siempre le dijo a su mamá, mamá, mi papá me hace cosas. Y la mamá decía que eso lo decía para llamar la atención. Y cuando ella definitivamente ya no encontraba la salida, dice que intentó hacerles brujería tanto a su mamá como a su papá, por venganza, porque ella no quería esa vida. Ujú. Y cuando hace esta clase de brujería, obviamente la hace sin ninguna supervisión, sin ver si esto que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, si estaba haciendo algún procedimiento incorrecto. O sea, ella investigó cómo hacerlo y ella lo Lo ejecutó. ejecutó sin ninguna preparación. Ujú. Y cuando hizo todo aquello, sí comenzó a pasar por algún tipo de problema de posesión. Y aquí es donde viene lo interesante.
A lo mejor tú has escuchado en algunos casos de personas que han pasado por estos procesos de posesión, lo que son, por lo menos en la Iglesia Católica, son muy especiales para verificar que sí sean verdaderas posesiones. Entonces pasan por revisiones médicas, van con especialistas psiquiatras, etcétera, etcétera. Fue el caso de esta chica. Y ahí fue cuando uno de los médicos, cuando la estaba revisando, que se dio cuenta que ella estaba pasando por esta clase de ultrajos por parte del padre. Y ahí fue cuando le dijo a la mamá: señora, ¿se ha dado cuenta de que esta muchachita ha sido ultrajada por alguien? Y la señora hasta ese momento creyó. Ya después la chica, cuando me estaba contando todo aquello, híjole, te lo juro que sentía horrible, porque ella me dijo que cuando quedó embarazada, hizo perder ese bebé. Cuando pasó lo de que se dio cuenta su mamá, le tuvieron que hacer los exorcismos. Sí pasó por el proceso de exorcismos. Y aparte, sí metieron a la cárcel a su papá por ese delito. Y lo que realmente sí me quebró completamente cuando me estaba contando todas estas situaciones, fue que cuando acababa de contarme todo aquello, pues casi llorando, me pedía perdón. Me pedía perdón ella a mí, y me decía: perdóname por contarte esto que es mío nada más. Híjole. Y yo: no me tienes que pedir perdón. O sea, yo creo que todavía se siente como victimizada. Y no, hombre. O sea, aterrador, y me movió. ¿Cómo termina este proceso de una persona afectada psicológicamente y espiritualmente? Estos exorcismos, ¿cómo termina? Mira, yo creo que en su caso, no quiero afirmar que haya sido una mentira, porque no puedo decir eso, no la conozco a profundidad. Y algún día pues quedó también de platicar conmigo. Ella es originaria de Guadalajara. Y dijo que en algún momento, si coincidíamos, me iba a contar todo mucho más a detalle. Yo quiero pensar que no precisamente pasó por un exorcismo, por una posesión, perdón. A veces las cuestiones suelen ser cuestiones de personas que se sugestionan hasta cierto punto, que creen que sí lo están. Son partícipes de eso, van predispuestos a que suceda esto. Yo creo que desde la posición donde ella se encontraba, para ella era súper necesario llamar la atención de alguna forma, para que le pudiesen creer. Y yo quiero pensar que lo vio como un método de escape, porque sí me lo mencionó así. O sea, que ya no encontraba la salida. Y al mencionarme eso de tal forma, yo quiero pensar que no fue precisamente una posesión. Ella ya iba predispuesta a que todo esto sucediera, realizó todo aquel movimiento por parte de su familia y algunas personas que no pertenecían a la familia, y funcionó. Ella lo que quería era ayuda simplemente. Quería ayuda. Yo quiero pensar que quería ayuda. Pero sí me suena bastante esta cuestión de que, sí siento feo, siento muy feo que me lo haya contado de esa forma y que todavía se sintiera víctima. Ok. En diferentes episodios y obviamente con los invitados que has tenido, que ha sido, creo que también una búsqueda de tener gente de renombre, de calidad, has tenido muchos expertos. Cuando comienzas tú con el podcast, ¿fue con la intención de ya lo que habías vivido tú, platicarlo, exponerlo, crear contenido, o intentar asesorar a la gente de lo que estaba viviendo, que encontraran un camino de dónde buscar ayuda? ¿Cuál fue tu intención? Mira, yo principalmente pues me gusta mucho el tema, mucho me gusta el tema de las situaciones paranormales, sobre todo pues, ese tema. Pero yo creo, ahorita que me preguntabas de la cuestión si me dedicaba a estas cuestiones de la brujería y esas situaciones, también hay mucho estafador, hay mucho estafador. Entonces ya cuando yo comencé con la creación de contenidos, me di cuenta de que muchas personas acudían a mí
para pedirme ayuda, siendo que yo no soy brujo. Entonces, estas personas me mandaban sus fotografías, me mandaban sus casos, me decían qué era lo que les pasaba. Y en la gran mayoría no es brujería lo que tienen. Y yo creo que eso caracteriza mi canal. ¿Y cómo llegabas a esta conclusión? ¿Lo canalizabas con alguien o tú con ese don, bajo esa premisa que platicamos, te puedes dar cuenta de ello? Mira, yo creo, te lo voy a explicar como me lo dijo un amigo. Sí, sí hay cierta intuición. Y no es algo sobrenatural. ¿Qué es lo que sucedería con un médico cuando te observa? Te ve pálido, te ve amarillo, te ve con los ojos pequeñitos, no sé, con pupilas dilatadas. Te observa y él ya está predispuesto a saber, mira, aquí tiene cierto daño en esta cosa, el hígado está así. Entonces te empieza a decir cosas. Cuando vas y te haces tus exámenes, mira, tenía razón el médico. Yo creo que es igual en estos aspectos. Es una cuestión de observación, de ver signos y síntomas. Yo creo que es eso. Entonces, muchos de los casos, las personas, yo entiendo cuál es su situación. Hay veces que, como esta chica, a veces no encuentran la salida. Y a veces uno quiere la salida fácil. Y las salidas fáciles no existen. A veces estas personas tienen años de no cuidarse. Tienen años de estar en vicios, de estar en cosas que ellos mismos pueden cambiar. Y para ponerte un ejemplo, no tiene mucho de esto que me pasó. Hace poco tiempo, un amigo, que fue precisamente Miki, que le mando un saludo, Miki Manso, me llama, se me hace extraño. Yo creí que me estaba llamando porque él me iba a hacer un tatuaje. Entonces le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, oye hermano, hazme un favor, ¿no? Le digo, sí, dime. Es que mira, aquí tengo un amigo que dice que tiene brujería y que no puedes hablar con él. Le digo, sí, pues por ti hablo con él. Pásamelo. Entonces le digo, ¿qué es lo que te pasa? Dice, no, es que me pasan cosas extrañas en mi casa. Le digo, ¿cómo es tu casa? No, es una casa de adobe, una casa vieja. Ok. ¿A ti qué te pasa? Me dice, no, pues es que yo me siento mal, no tengo trabajo. Le digo, con todas las cosas que me estaba diciendo, le digo, ¿no estás un poquito pasado de peso o algo por el estilo? Sí, sí, estoy pasado de peso. O sea, luego lo agarra. Le digo, ok, ¿y te sientes mareado? Sí, también me siento mareado, me siento mal, siento que me voy a caer. Entonces me empieza a decir datos. Me dice, ¿verdad que es brujería? Le digo, no, tú no tienes brujería. Le digo, ¿cuántas veces te has ido a revisar con el médico? No, la verdad es que no quiero que me digan, no es brujería. No es brujería, tienes que ir con el médico. A lo mejor tú tienes un problema de hipertensión, de diabetes, incluso podrías tener algo de vértigo. Ve y revísate para ver qué es lo que tienes. Después de que te trates todo lo médico, y si te dan tratamiento y sigue todo igual, te dejo mi número y vuelven a hablar. Y ya no me habló. Es que yo creo que justo hay personas que quieren escuchar algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pueden ir con un brujo y si el brujo les dice que no tienen brujería, entonces no sabe, se van con otro brujo hasta que le dice a alguien, sí tienes Que sí lo brujería. tienes. Y es lo que quieren escuchar, ¿no? Sí, y fíjate que yo tengo gran problema con eso, porque yo he sido difusor de este tipo de información donde quiero evitar que la gente vaya con charlatanes. Para mí una persona charlatana es la que desde que te ve, tú traes una maldición. Lo estoy viendo en tus ojos. O sea, una persona que se supone que está iluminada y en contacto con los seres de luz, no te va a escandalizar, no te va a asustar. Yo lo que haría es darte calma y decirte, a ver, tranquilo, no pasa nada, vamos a irnos paso por paso. Estas personas luego te escandalizan, porque si tú eres una persona fácil de sugestionar, una persona fácil de manejar, ahí ya tienen el dinero asegurado. Pero ahora, con lo que platicabas de ver a la gente y poder decir si hay algún trabajo o esa enfermedad, yo me ponía a pensar como ejemplo,
en algún momento se me ha descompuesto el carro Ajá. y me abro el cofre, me quedo viendo el motor y al final de cuentas no llego a ninguna conclusión porque no soy Ajá. mecánico. Yo creo que sí tienes tú un don a lo mejor muy desarrollado y que a lo mejor no has querido reconocer por algo, lo sabes, pero sí hay algo que te ayuda a saber si tiene un trabajo o no tiene un trabajo, porque por más que puedas ser observador, hay gente que no te lo puede decir o no da para eso. Yo creo que es que me cuesta mucho trabajo decir que sean cuestiones de dones. Ujú, Es una cuestión de percepciones a mi punto de vista. ujú, Y mi madre también lo mencionó muchas veces, no es una cuestión como un don, como tal. A veces también la cuestión de la exposición a ciertas energías ujú, suele ser algo importante. ¿Sí? Y por ahí, tomando el ejemplo de esta chica, poniendo por ahí entredicho que sí haya sido una posesión real. Yo le he dicho muchas veces en muchos programas, hay personas que manipulando un tablero Ouija quedan, entre comillas, poseídos. ujú. Manipulan ciertos libros, quedan poseídos. O sea, cosas que tengan que ver con alguna situación turbia, quedan poseídos. Siempre pasa. Y yo en alguna ocasión pues le pregunté a mi madre, oye mamá, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y ella me dio un ejemplo bastante interesante. Me dice, ustedes como mis hijos tienen la facilidad de manejar estas cuestiones sin ningún problema. No tanto porque tengan un don, no tanto porque yo les haya heredado algo, sino porque ustedes están acostumbrados al ambiente energético en el que yo estoy. Ujú, Y yo creo que también tiene mucho que ver con la cuestión de la percepción, porque hace un momento te dije una cuestión del olor. ujú. Si una persona pasa por ahí, por un lugar donde están haciendo brujería y huele ese olor característico, va a decir, ay, huele raro. Ujú, Pero si yo paso por ahí, voy a decir, ay, huele a brujería. ajá. O sea, yo creo que es de que tú ya conoces ciertos patrones, ya conoces ciertas cosas, pero sí me cuesta trabajo decir que sea Sí, como... estás muy curtido. Sí. Y esto me imagino que te lleva a ser un poco más, no sé si llamarlo valiente, porque platicabas y justo en un episodio tú lo platicas, te tocaba ver cuando tu mamá de repente hacía una limpia con un huevo y verlo con sangre, Ajá. pues a lo mejor ese tipo de cosas no te van a impresionar a ti. Ujú. Pero hay cosas que a lo mejor te han tocado ver que te impresionen y sobre todo este contacto con profesionales, tanto creadores de contenido como expertos en el tema, brujos, chamanes que trabajan con la Santa Muerte, eh, el estar cerca de ellos te genera algo a ti. Mira, yo no sé, fíjate que es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta, pero no sé por qué razón, cuando yo me encuentro con un entrevistado, Ujú, yo me siento muy contento, me siento muy feliz. ujú, Y ¿sabes por qué creo que es? Porque siento una energía a veces muy similar a la que manejaba mi madre, ok. o a la que en el que estaba mi madre. Y es bastante interesante porque te podría decir que hace como 2 meses aproximadamente yo vengo a la Ciudad de México exclusivamente a hacer mis grabaciones y en esa ocasión estaba yo acostado en un sillón de ese departamento, plena madrugada, pensando y lo estaba reflexionando, Ujú, estaba pensando. O sea que me sentía muy bien, me sentía muy feliz, pero siempre era cuando iban personas que manejaban ciertas energías. O sea, yo me siento pleno a veces con estas personas y a veces algunos de ellos me dicen, oye, la entrevista que tuve contigo, no sé qué pasó, pero me encantó. ah, yo te iba a preguntar, a lo mejor la gente, tú te quedas bien contento y con mucha energía y ellos se van mal A y que veces les robes sucede, energía. no, a veces sucede al revés, a veces Ajá. sucede al revés, pero en estos casos, yo siento que esas energías son como acogedoras para mí, Ujú. porque las siento muy familiares. Ok. ¿Hay algún creador con el que sí te ha ido mal, que ocurrieran cosas que te sintieras incómodo? Fíjate que hace poco pasó con dos creadores. Uno con Ángel Voz de Lucifer, un satanista. Ujú, Lo invité hace como 4 meses a que hiciéramos una colaboración. Imagínate que nosotros pues, tengamos que traer material, pagar una renta, hacer un montón de cosas para hacer una grabación nada más. ujú, Llega,
pongo las cámaras muy similares a las que tú tienes, pongo mis grabadoras, pongo todo, y se escuchaban ruidos, muchos ruidos en los monitores. Decía, ¿qué es eso? Conectaba, desconectaba, no se quitaba el ruido. Y la única solución que se me ocurrió fue quitar los monitores. Ujú. Cuando estábamos grabando, me doy cuenta que separaban las grabaciones. Y yo hago respaldos de las grabaciones. Tengo una switchera y tengo las cámaras grabando. Entonces estoy grabando en 2 lugares a la vez. Me fallaban las 2. Y cuando ya por fin terminamos todo aquello, pues me di cuenta de que sí se grabó en las cámaras, reviso los audios, todo. Llego a mi casa y no se grabó nada. Nada. Y yo, no, ¿cómo es posible? No se grabó nada. Otra situación que te puedo decir, esta tiene un mes que me pasó. Fui a visitar a mi colega Paco Arias, que le mando un saludo, y cuando estaba ya con ellos, yo, a partir de esa situación que me sucedió con Ángel, dije, no me vas a volver a suceder en mi vida. Ujú. Cargo como con 5 discos duros y hago respaldos en todos los discos duros. Y ahí con ellos y con su equipo hice como unas 8 grabaciones aproximadamente. De allá de Oaxaca me vine para acá a Ciudad de México a hacer otras grabaciones. Y cuando reviso todos los discos duros, nada más estaban guardados 3 de los capítulos de 8. Y sí hubo ciertas manifestaciones por culpa de Oscar Galván, Ajá. que le mando un saludo, porque sí hubo ciertas manifestaciones que estuvieron muy impresionantes. Yo ya estoy anotando el dato de comprar disco duro, comprar switchera, no invitar a Oscar Galván. Sí. Obviamente tú limpias o te proteges cuando vas a estar con alguien o dejas simplemente que fluya. Mira, yo dejo que fluya, pero regularmente, dependiendo del caso, Ujú. yo siempre cargo con una imagen de la Santa Muerte. Ok. ¿Ahorita la tienes? No la traigo conmigo en esta ocasión porque sabía que eras tú. Ok. ¿A qué te refieres con eso? ¿De que me veo inofensivo o qué No, significa? yo como que creo que tú no estás cargado como para poder hacerme algo. Ok. Hay personas que sí pudieran hacerlo, ¿no? Que tú Sí. los invites y que lo he comentado con diferentes creadores. Y esto creo que me lo ha dejado un poquito la experiencia en radio, de que con tantas personas que se dedican a leer el tarot, a hacer brujería, lo voy a decir tal cual. Hay personas que dicen, yo quiero que Jesús de Nazaret me invite a su podcast, Ujú. vamos haciéndole un trabajo, porque él me va a tener en su podcast y me va a ir bien con él. Ujú. Y te pueden trabajar. Claro. O sea, en ese sentido, sí habría que tener alguna protección o no es necesario. Mira, yo creo que no es necesario, dependiendo de cómo seas tú. Ujú, Y no me estoy refiriendo a que pertenezcas como tal a un culto, sin ujú, meter a cuestiones de cristianos, satánicos, mormones, lo que quieran, sino ser una persona espiritualmente fuerte. ujú. O sea, si eres una persona fuerte en ese aspecto, no hay brujería ni maleficio que te pueda hacer daño alguno. Ok. No necesitas deidades, no necesitas imágenes, no necesitas amuletos. Si tienes un espíritu fuerte, no necesitas nada de eso. Ese punto es importante porque hay gente que argumenta que el no creer en la brujería es una protección, que no te va a pasar nada. Hay gente que No. dice que estando bien en tu religión no te va a pasar nada. ¿Cómo funciona esto? Mira, sí hay un punto importante en eso que mencionas. Si estás bien en tu religión, pero ¿hasta qué punto podríamos decir que estás bien? Ujú. O cómo saber cuándo es estar bien o no. No es nada Exactamente. más tener una cruz en mi casa. A la perfección lo acabas de mencionar. Hay personas que se dicen ser, yo le he mencionado y es muy polémico que a veces lo mencione, pero hay personas que dicen ser personas de Dios, Ujú, personas que tienen a Cristo en su corazón, pero que tienen al diablo en las acciones. híjole. Entonces, cuando te encuentras a ese tipo de personas, te podría decir que no hay protección alguna en ellos, porque es totalmente contradictorio. Ujú, No hay un Dios que los pueda proteger, porque tus acciones están haciendo todo lo contrario a lo que tú quieres que pase en ti. ujú, Y hasta cierto punto podríamos decir que es algo karmático. ujú. Entonces yo creo que
Tu religión no te define, tu religión no te va a proteger. Tú eres el que te vas a proteger a ti mismo, y lo que te va a fortalecer, a mi punto de vista, es pues cómo seas espiritualmente, cómo seas con las personas. O sea, porque yo creo que sí fortaleces el espíritu con ciertas acciones. Ujú. Si estas acciones son negativas. Y hay gente a la que le pueda doler escuchar esto, ¿no? Que Pero es real. esa gente que puede estar todo el tiempo encerrada en una iglesia, Sí, pero esas acciones pues brincan por completo. completamente. Y fíjate que esa es la clase de temas que en mi canal suelen crear un poco más de polémicas, porque les cuesta mucho trabajo o les, ¿cómo te lo digo? Como que no les mueve tanto la cuestión de que yo lo mencione porque yo estuve en preparación sacerdotal, y que escuchen de que Jesús de Nazaret quiere ser satanista y que quiere hacer brujería, como que dicen, oye, como que eso es contradictorio, ¿no? Y les digo, no. Es más contradictorio lo que tú estás haciendo diciendo que eres una persona de Dios, pero que cuando llegas a tu casa le das una golpiza a tu esposa. O que dices que eres una persona de Dios, no sales de misa, y saliendo y ves al pordiosero que está fuera de la iglesia y lo tratas como si fuera un perro. Ujú. O sea, hay cosas que no me cuadran. Yo creo que sí, la religión te puede hacer una mejor persona si la vives como debe de ser. Y no estigmatizo a todas las personas que pertenecen a sus cultos. Hay una frase muy bonita que yo menciono en algunos de mis videos, de cuando yo era pequeño. Mi mamá, pues ya te conté algunas de sus historias, algunas de las cosas que ella hacía. Cuando yo voy creciendo, yo veía todo aquello que ella hacía y se me hacía impresionante, me llamaba muchísimo la atención. Ujú. Pero mi ciudad es una ciudad bastante católica. Hay tres seminarios ahí en este pueblo, ciudad. Dos diocesanos, no, un diocesano, un salesiano y un misionero. Dos misioneros, perdón. Y yo entré a un seminario misionero. Entré a un retiro espiritual y me gustó tanto que yo me quedé. Ujú. Entonces, cuando yo estaba ahí en este seminario, hay una ceremonia que es donde te entregan tu hábito, que es muy similar a la sotana. Ujú. Y cuando yo estaba en esa misa, porque fue una misa especial, mi mamá llegó nada más al final, porque ella no estaba en misas. Ujú. Llega al final, llega con mi hábito, un hábito adaptado, por cierto, no era nuevo. Me lo empieza a poner y mi mamá llorando, pues me lo pone, me dice, me siento muy orgulloso de ti. Y cuando me estaba diciendo todas esas cosas, la paro y le digo, a ver, mamá, necesito que me digas algo. Y me dice, ¿qué? Le digo, yo estoy muy contento aquí, me siento bien, pero quiero que tú me digas por qué tú nunca te negaste a que yo me quedara aquí. Ujú. ¿Por qué mejor no me dijiste, sabes qué? Quédate aquí conmigo haciendo brujería, Ujú. haz la adoración a la Santa Muerte, ayúdame con X trabajo, haz esta lectura. Que hubiera sido lo ideal para ella, Ujú. ¿no? Y me contestó con algo que me dobló. Me dice, mira, mijo, yo no te digo en qué creas, porque yo quiero que cuando tú crezcas, cuando seas la persona madura que yo quiero que seas, cuando llegues a ese punto, quiero que observes todo lo que has visto, lo que has aprendido, los dioses a los que has estado cerca, las personas a las que has estado cerca, y que cuando estés en ese punto de madurez, yo quiero ver a una persona buena, independientemente de lo que creas, independientemente de que le hagas culto a la Santa Muerte, al diablo, a lo que sea. Eso no me importa. Lo que me importa es que mi Nazaret sea una persona de bien. Y si este camino que estás tomando te va a dar ese camino de bien, yo feliz. Ujú. Si saliendo de aquí tú no te sientes que este sea tu camino y regresas a lo que yo estoy, yo no te lo voy a fomentar, pero si quieres estar ahí y eso te hace feliz, yo voy a ser más feliz que tú. Quiero un buen Nazaret. O sea, respetó ese libre albedrío, ¿no? Sí, nunca me lo fomentó. Y algo que es como un rompecabezas, ahorita que platicamos, es, conociste
la parte de la religión, una parte muy blanca, pudiéramos llamarle, conociste una parte oscura, y justamente es esa dualidad que creo que para una persona que se dedica a esto tendría que tener, y es fundamental que la tenga. Sí. Sí, fíjate que, como te decía hace un momento, no todas las situaciones que tienen que ver con la iglesia ni son 100% luz, ni son 100% oscuridad. Aunque algunas veces sí se nota que se van mucho hacia cierto punto y a veces es más hacia lo oscuro. Ujú, Yo, a partir de que tuve esa preparación, te podría decir que yo veo que hay un gran problema con las cuestiones de las personas fanáticas. A veces las personas por fanatismo no se dan cuenta o no se quieren hacer responsables de sus acciones. Por esa razón me llamó tanto la atención el satanismo, ujú, porque el satanismo te impulsa a que seas una persona responsable, de que no eches culpas, de que si tú hiciste algo, no digas, ay, es que el diablo me hizo hacer esto, y el diablo es el que me está impulsando. No, a ver, no es el diablo, eres tú, eres tú. Y también cuando sucede con la cuestión de Dios. No, es que es Dios el que me dio esto y por eso yo ayudaré a esta persona. A ver, no, no es Dios, fuiste tú. Pero si yo te observo desde mi silla y veo lo que estás haciendo puede reflejar o a Dios o al diablo. ujú, Pero esa interpretación yo la estoy dando desde mi lugar. Pero desde tu lugar, tú eres responsable de a quién vas a manifestar, ujú. ya sea una manifestación diabólica o una manifestación divina o de Dios. Es lo que me ha llamado la atención del satanismo, Ujú. que te hacen ser responsable de tus acciones. Totalmente. En esta preparación, en estos retiros, he escuchado a personas que les toca ver cosas muy delicadas. Ajá. Dicen que es muy fuerte. ¿Te tocó ver a ti algo fuerte? No me tocó ver cosas tan fuertes que digamos. Yo sí te podría decir que en alguna ocasión cuando hicimos una adoración nocturna en este seminario, estas adoraciones nocturnas, pues nosotros éramos como 70 muchachos. Y en esa adoración teníamos que hacer una posición postrados en el piso. Ujú. Y era bastante gracioso en ocasiones porque compañeros al estar en la posición, acostados en el piso, se quedaban dormidos y se escuchaban los ronquidos por toda la capilla. Entonces ellos decían, yo no me voy a dormir, no me voy a dormir. Y te podría decir que sí estaba en cierta meditación, eh, donde estábamos orando, estábamos haciendo varias cosas, y siento como si me hubiesen agarrado con unos ganchos de aquí, de las clavículas, y como si me hubiesen levantado, pero mi cuerpo seguía en el piso. Esa es la única manifestación que te puedo decir que sentí fuerte. Y otra, que esta está muy interesante, que yo espero más adelante me den permiso de pasar nuevamente al seminario. En este seminario el fundador fue Enrique Méndez Garibay, un sacerdote pues, que hizo muchas cosas ahí por mi población. A este sacerdote lo dejaron ahí en el seminario, o sea, ahí está enterrado, no está en un panteón. Yo recuerdo que en alguna ocasión era de madrugada y nosotros dormíamos en un tercer piso. Había una luna enorme, entonces no había luces encendidas, solamente la luz de la luna se podía observar. Haz de cuenta que este edificio era como una L. Haz de cuenta que aquí está un edificio, aquí está otro y aquí está otro. El edificio del centro siempre estaba cerrado porque era, no recuerdo, era como una sala especial que era donde se hacían los retiros, donde se quedaban todos los muchachos juntos, pero siempre estaban cerrados. Recuerdo que en esa ocasión yo estaba a un lado del barandal de mi dormitorio y empiezo a observar a un sacerdote que iba con una vestimenta de sacerdote súper antigua. Antes utilizaban, no sé cómo se llaman, en la cabeza, no me acuerdo del nombre, pero son como unos gorritos especiales, Ujú. eh, y su sotana completa con su alzacuello.
iba caminando a través de todos los dormitorios, pero iba atravesando el dormitorio que siempre estaba cerrado, pero parecía que flotaba. Y lo que fue realmente impresionante fue cuando pasó al dormitorio que estaba enfrente del mío. Ujú. Porque ese dormitorio estaba habitado. Estaba lleno del montón de compañeros que iban a la preparatoria. Sin abrir ninguna puerta, se pasó por la puerta y comenzó a recorrer cada una de las puertas, cada una de las sillas, de cada una de las camas de mis compañeros. Y se me hizo bastante peculiar y no se lo mencioné a nadie. Y ya después de eso yo agarré, me fui y me dormí. Ok. Yo llegué a la conclusión de que puede ser, no estoy seguro, pero para mí era una manifestación del padre Enrique Méndez Garibay, porque esa era la costumbre de los sacerdotes que se quedaban a cargo nuestro. A veces supervisar que los seminaristas no estuviesen jugando o estuviesen haciendo alguna otra cosa. Ujú. Y pasaban a revisar cada uno de los lugares. Guau. Se acercan días complicados para algunas personas, bonitos para otras, recordar a las personas que ya no están entre nosotros. Y fíjate que la manera, voy a regresar un poco, que hablas de tu mamá, me lleva un enlace porque yo soy muy parecido en ese sentido. Para mí mi mamá es un tesoro y lo comento constantemente. Aún tengo la fortuna de que esté conmigo, pero hablando de las personas que ya no están aquí, y esto, perdón por la curiosidad, pero creo que nunca lo he preguntado a ninguna persona. ¿Se puede recordar la voz de las personas? ¿Tú recuerdas la voz de mamá? Ahorita que me decías las frases que te decía, Sí, completamente. ¿su imagen la recuerdas? Siempre, nunca se me olvida. Fíjate que esa cuestión nunca se me olvidaría, porque yo siempre la tengo presente. Yo creo que si hubiese alguna forma de que ella se me manifestara, o que se me presente, es claramente en una situación difícil. Pero ¿sabes en qué momento? En el momento que ella quiera regañarme, porque estoy haciendo algo mal. Yo creo que sería la única forma. Y no sé si esté predispuesto yo a eso, pero yo la siento que cuando llegue ese momento se me va a manifestar de forma fea. Ok. Era dura, era muy dura. ¿Y sientes que está contigo? Yo sí siento que está conmigo. Fíjate que hay una cuestión con la Santa Muerte. Ujú. No sé por qué razón, yo quiero pensar que es porque siempre la tuvimos en la casa, pero yo a la Santa Muerte la relacionaba mucho con mi mamá. O sea, para mí la Santa Muerte era mi mamá. Y me pasó muchas veces todavía cuando no fallecía, porque personas me querían regañar, porque decían, ay, eso no es santa, y que no es santa. Yo tengo bien presente que nada más es el nombre, Ujú. pero personas me decían, es que ese es un diablo, y que sí pues, pero es mi diablo, déjame. Ujú. Entonces, yo la veía como mi mamá, y yo creo que mi atracción en la actualidad hacia la Santa Muerte también tiene que ver con una cuestión nostálgica, Ujú. porque siento que es mi mamá. Ok. Jesús, agradecerte tu compañía, realmente tienes una vibra muy fregona. Bien lo decía en un inicio, creo que he buscado a los mejores creadores. Tenías que estar aquí. Te he visto, eres muy serio ahora sí que en los temas que abordas, pero esta energía que tienes y esta vibra para que pueda fluir una entrevista es bastante fregón y seguramente es parte del éxito que has tenido al momento de platicar con más creadores y seguramente te seguirá yendo bastante bien. ¿Cómo puede ver la gente tu contenido? Pues por ahí nos pueden encontrar en Más Allá del Miedo Podcast, en todas las plataformas. Y pues amigo, quiero agradecerte mucho por la invitación, de verdad que disfruté mucho esta plática. Un placer. Con esto finalizamos esta noche. Invitar a la gente que nos deje sus comentarios, a que cheque el canal y obviamente a que si tiene alguna fotografía, audio o video que compartir, que lo haga llegar a través de las redes sociales. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.